Muy buenos días, continuamos con el tema 10 cosas que debemos evitar. Hoy vamos a ver el vivir de apariencias. Vamos al libro de Mateo capítulo 23, 1 al 6. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. El vivir de apariencias. Encontramos nuevamente cómo el Señor Jesús exhorta aún a los religiosos de la época el no hacer lo que ellos hacen. Porque hay una explicación que son personas que viven de apariencia. Dicen una cosa, muestran una cosa, relatan una cosa, lo que ellos hacen supuestamente, pero no lo hacen ellos como son. Entonces viven una apariencia, la apariencia es lo que le muestran al pueblo y le habla más que todo, está exhortando a los líderes de la iglesia. Hay cosas que se hablan, se dicen, pero no se hacen, o sea, no es de testimonio. Y eso era lo que el Señor Jesús sacaba a la luz, cómo ellos estaban obrando y actuando. Por eso aquí el Señor los lleva a la cátedra que enseñó Moisés. ¿Cómo enseñó que deberían hacerlo? Pero se habían acostumbrado tanto a hacerlo, a decirlo, que no se veía testimonio en ellos. Por eso el Señor les decía: así que todo lo que os digan, guardadlo, así hacerlo, mas no hacerlo conforme a sus obras, porque lo dicen y no lo hacen. ¿Cuántas personas encontramos que dicen que hacen una cosa, pero no lo hacen realmente? Es como cuando usted en la casa está, pero usted ve fumando a su papá o a su mamá, o ve fumando a la abuela en la casa, y le dicen: eso no vaya a fumar, usted no fume porque eso es malo se le dañan los pulmones, eso le trae a usted más consecuencias más adelante. Le dicen: no lo quiero ver fumando, pero usted, el niño que copia lo que ve en la casa, o sea, predican, como dicen algunos, pero no aplican. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. O sea, esas cargas que ellos dicen que es cómo se debe hacer, cómo debe obrar y cómo debe actuar, pero realmente no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque solamente es como lo tomaron como algo liviano en el cual lo debía el pueblo hacer, lo debían hacer, pero ellos no lo hacían, y eso era lo que el Señor los criticaba. ¿Por qué? Ellos vivían era de apariencias. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos que viven de apariencia y aparentan vivir en un lugar cómodamente, pero cuando van a mirar viven en un lugar que no es lo que ellos dicen? Visten de una manera, pero realmente como visten no es para lo que están haciendo, están trabajando o están ganando el sueldo. Entonces como que es una apariencia cuando llegan a ese lugar. Por eso encontramos en la iglesia todo tipo de personas que viven de apariencias, pero cuando uno va a verlos en la vida real, en su casa, en su familia, en su entorno, son totalmente diferentes. ¿Cuántas personas usted conoce que, como hemos hablado en varias oportunidades, que viven de apariencias en su casa o con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con sus amigos, en el cual ni siquiera conocen que es cristiano? Viven una apariencia, aparentan esa cosa allá delante de la familia, pero en la iglesia son otros. Levantan las manos, adoran, glorifican, exaltan al Señor, saludan con los hermanos de la iglesia, abrazan a los líderes, abrazan al pastor, abrazan a los compañeros de la iglesia, pero no son de testimonio, viven de apariencia. Y eso es lo que el Señor nos llama y nos está exhortando el día de hoy: el no vivir de apariencias. Por eso los temas que estamos viendo, 10 cosas que usted y yo debemos evitar. Y debemos evitar el vivir de apariencias, ya que una persona que ve apariencias muchas veces dice algunas verdades. El problema es que no vive conforme a lo que dice y corre el riesgo de también dañar la vida de los demás, dañar el entorno, dañar las personas que lo escuchan o que aparentemente creen que es una persona de testimonio, pero sus hechos, sus palabras y acciones dicen totalmente lo opuesto, es incumplido, pero le molesta que a él le hagan esperar, nunca paga el dinero que pide, pero le molesta que le cobren, que le digan tiene que pagar. O sea, una apariencia de piedad, que es una persona que aparentemente está bien, que es una persona que de testimonio, habla de Dios, le habla de las cosas de Dios, lo ve usted saludando a los hermanos de la iglesia, lo ve orando por otras personas, pero realmente en la casa totalmente diferente, con los amigos, con los compañeros, totalmente lo opuesto a lo que aparenta en la iglesia. Es una persona que vive de apariencia, hace muchas veces las cosas solamente por figurar.
por figurar y aparentar que supuestamente sí es esa persona. Por eso, como lo dice en el verso 5 y 6, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Pues ensanchan esas filanterías. Antes hacen todas sus obras para ser vistos es por los hombres, no por el Señor, no porque realmente haya un cambio, no porque realmente haya una transformación, ya que viven solamente de esa apariencia que aparentemente están bien delante de los hombres y cree que así mismo estarán bien delante de Dios. Pero ¿qué consecuencias traen las apariencias en una persona? Ahí en ese capítulo 23 el Señor Jesús mismo lo dice, el verso 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hacen largas oraciones, pretextos, oran por las personas, pero precisamente buscan cómo devorar las casas de las viudas. Se convierten en un estorbo y no en una ayuda. No hacen un cambio, una transformación para que las otras personas tengan realmente un cambio. Y muchas personas buscan cómo haber un cambio y recurren a esa persona para que pueda ser orientada y guiada. Eso sucedía en los tiempos también del Señor Jesucristo, y como ellos lo llevaban a mayor condenación al pueblo, porque ni siquiera los dejaban obrar ni actuar. Por eso lo que dice en el verso 14 que acabamos de leer, y es que se acostumbran a hacer las cosas es por interés. En lo espiritual tapan su maldad con oraciones y creyendo que con oraciones esas oraciones se están agradando al Señor y no le agradan. Por eso ahí mismo verso 15 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis a mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, y es porque arrastran a otros en sus errores y los llevan a la destrucción, porque no los llevan a un cambio, una transformación, ya que la boca de una persona que conoce del Señor, esa boca no puede ser una boca hipócrita, que habla las maravillas de Dios, pero también lleva a los demás a creer en Cristo, pero su vida los lleva al infierno porque no hay un cambio, no hay un cambio desde el corazón. No le ha enseñado que primeramente tiene que haber un arrepentimiento del corazón y que, como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Y es ese fruto de labios, es ese fruto de transformación en su carácter, en sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, es donde realmente se ve el cambio en una persona, y no solamente por figurar, por verse una persona de apariencias. Así como lo dice ahí en el verso 16, dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Aquí encontramos que usted y yo habíamos visto un tema en el cual usted y yo no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios. Si usted dice algo, cúmplalo, no tiene por qué jurar. Si la otra persona no le cree a usted, es porque usted no cumple, pero usted y yo no debemos jurar. Aquí el Señor Jesús les habla que juran, que aún dice que hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor de Dios, porque está jurando es por el templo. Se vuelve una persona superficial, pero también se vuelve una persona materialista, una persona que piensa de una vida de bendición solo en hablar es de dinero, y solo usted escucha a esa persona o a ese predicador o a ese líder hablar de dinero en todo tiempo, en todo momento. No hay un cambio, no hay una transformación, es una persona de apariencia. Por ahí también en el verso 23 encontramos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y es porque la persona pierde el equilibrio de las cosas y se basa en otras cosas para poder avanzar y evolucionar donde el Señor no está ni está presente. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ya que hay personas que por hacer algo dejan muchas veces de hacer otra cosa. Por estar con la familia se alejan de Dios, o por pretender estar con Dios se olvidan de la familia. La palabra dice que para todo hay tiempo y ocasión, pero para todo hay tiempo y ocasión, pero usted y yo debemos dedicar tiempos de calidad, tiempos realmente donde le agrademos primeramente al Señor. Si le agradamos al Señor, podremos agradar a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros discípulos, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a un ministerio, a un liderazgo. Es importante conocer y entender que usted y yo ya no podemos vivir de apariencia, debemos vivir conforme a la palabra. En transparencia, el mejor ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, un hombre manso y humilde, un hombre que vino a traer la imagen del reino